Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de nuestro curso de Circuitos Eléctricos 1. En el video anterior nos quedamos analizando los pasos para la solución de ejercicios eléctricos con el método de nodos. Ya habíamos analizado lo que es los conceptos básicos, los modelos de circuitos que vamos a encontrar para aplicar los criterios. Habíamos mencionado los dos primeros pasos para la solución del método de nodos, ¿no? Es bueno recordar que este método de nodos, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir encontrar los voltajes en los nodos que nosotros tengamos en el circuito eléctrico, ¿no? Ya sea nodos eléctricos o nodos ficticios si se requiere. ¿Y cómo vamos a encontrar estos voltajes? Aplicando la ley de corriente de Kirchhoff en algunas ocasiones y algunos criterios más en otras ocasiones, ¿no? Una vez que encontramos estos voltajes, regresamos al circuito inicial, aplicamos la ley de Ohm si se requiere y encontramos las demás magnitudes como son corriente, potencia, ¿no? O las incógnitas que nos pida el ejercicio. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos en el paso número 2, ¿no? Para poder desarrollar ejercicios con el método de nodos. El paso 2 ya sabíamos que era hacer un esquema simple, claro, reconociendo la simbología de los elementos. Bien, el paso 1 y paso 2 habíamos dicho que es básico, ¿no? El paso 3 es muy importante. Determinar el número de nodos en el circuito, sean nodos eléctricos o ficticios, ¿no? Pero cuando vamos a ver nodos ficticios, vamos a ver solamente si se requiere. Ahorita les voy a explicar cuándo nosotros vamos a requerir reconocer un nodo ficticio en el ejercicio. Para ello vamos a sacar la parte de abajo. Vamos a ver aquí, miren. Aquí dice determinación de nodos y asignación de voltaje, ¿no? La asignación de voltaje es el cuarto paso. Primero vamos al tercer paso, que es determinación de nodos. Y aquí es muy importante recordar los conceptos básicos. Un nodo eléctrico es la unión de 3 o más ramas eléctricas. Y un nodo ficticio solamente era la unión de dos ramas eléctricas y ningún elemento más, ¿verdad? En los ejercicios de circuitos que se presenten para analizar con el método de nodos, necesariamente tenemos que reconocer los nodos eléctricos y opcionalmente los nodos ficticios. Primero vamos a reconocer los nodos eléctricos. Por ejemplo, aquí yo tengo una rama que es una resistencia de 6 kiloohmios, acá tengo otra rama que es una resistencia de 6 kiloohmios y aquí tengo otra rama que es una resistencia de 3 kiloohmios. Como hay tres ramas eléctricas unidas, eso va a ser un nodo eléctrico, ¿verdad? Un nodo eléctrico es la unión de mínimo 3 ramas o más ramas eléctricas. Listo, lo voy a simbolizar con ese circulito de color azul. Ya tengo un nodo eléctrico. A ese nodo eléctrico yo lo voy a llamar mi primer nodo. Listo, ahí está, mi primer nodo. Ok. Otro nodo eléctrico yo tengo acá abajo, miren. Tengo una rama que es una resistencia de 3 kiloohmios, tengo esta rama que es una fuente de voltaje de 3 voltios y acá tengo esta rama que es una fuente de voltaje de 6 voltios. Yo lo voy a llamar mi nodo eléctrico 2, porque es un nodo eléctrico, no porque es la unión de dos ramas eléctricas. Yo le voy a llamar mi nodo eléctrico 2, ¿ok? Ya voy reconociendo dos nodos eléctricos. ¿Habrá otro tercer nodo eléctrico? Yo creo que ya no. Ahora vamos a ver nodos ficticios si se requiere. Es muy importante este concepto. Recuerden muy bien, en todo ejercicio de circuitos eléctricos que se presente para analizar con el método de nodos, cuando ustedes tengan en serie una resistencia con una fuente, ya sea de voltaje o de corriente, que esté de nodo a nodo. ¿Qué me refiero de nodo a nodo? Por ejemplo, de este nodo hasta este nodo hay una resistencia de 3 kiloohmios, pero también de este nodo a este nodo tengo una resistencia de 6 kiloohmios con una fuente de 3 voltios, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo de nodo a nodo una resistencia en serie con una fuente, ya sea de voltaje o de corriente, necesariamente y para una mejor solución, o sea, una solución más práctica, ¿no? También no se puede reconocer, ¿no? Y hacerlo de frente, pero yo lo trabajo de manera más práctica, más sencilla para no hacer muy tedioso la resolución, ¿no? Yo voy a reconocer un nodo ficticio, ¿no? Cuando yo tenga una resistencia en serie con una fuente, necesariamente yo voy a reconocer un nodo ficticio. Ya saben que un nodo ficticio es la unión de dos ramas eléctricas. Por lo tanto, aquí yo tengo una rama que es una resistencia de 6 kiloohmios y tengo una fuente de voltaje que vale 3 voltios, ¿no? Entonces a ese yo le voy a llamar un nodo ficticio. ¿Por qué? Porque un nodo ficticio es la unión de solamente dos ramas eléctricas. Y yo le voy a llamar mi nodo 3. E igual para acá, miren, para acá también tengo una resistencia en serie con una fuente de voltaje. También lo voy a reconocer como, también lo voy a reconocer como mi nodo ficticio, ¿no? Siempre cuando tenga en serie una resistencia con una fuente, lo voy a reconocer. Y le voy a llamar mi nodo 4, ¿no?
¿Qué hubiera pasado si aquí hubiera una resistencia con un voltaje, aquí no hubiera el voltaje, solamente esté la resistencia? Ya no tengo necesidad de reconocer, ¿no? ¿Por qué? Porque de nodo a nodo ya no habría una serie, ¿no? Solamente estaría una resistencia, ¿no? Bien, entonces ya reconocimos los nodos en el circuito, en este circuito modelo, ¿no? Y hemos reconocido dos nodos eléctricos y nodos ficticios. Puede haber ejercicios donde solamente necesitamos nodos eléctricos y no necesitamos reconocer nodos ficticios. Si hay ejercicios así es mucho mejor, es más rápido nuestra solución, ¿no? Pero si hay ejercicios con resistencias en serie con alguna fuente, sí tenemos que reconocer un nodo ficticio para hacer una solución más práctica sobre todo. Bien, entonces el tercer paso ya lo cumplimos, que es determinar el número de nodos en el circuito, sean nodos eléctricos o ficticios si se requiere. El cuarto paso es asignar un voltaje para cada nodo eléctrico y escoger un nodo de referencia cuyo valor de voltaje será igual a 0. Esto es muy nuevo, ¿no? En el método de mallas que era asignar solamente una corriente para cada malla eléctrica, ¿no? En este caso para el método de nodos es asignar un voltaje para cada nodo del circuito y escoger un nodo de referencia, nos dice, cuyo valor de voltaje será igual a 0. Vamos a ver acá, asignación de voltaje. Yo tengo 4 nodos, entonces a ellos yo le voy a asignar un voltaje, ¿no? Perdón. Vamos a asignarle un voltaje. Vamos a ver. Allá en mi nodo 1 yo le voy a asignar un voltaje 1. Vamos a agrandar esto. Vamos a colocarlo con letra de color rojo. Ahí está. A mi nodo 1 yo le voy a asignar un voltaje 1. Para mi nodo 2, que era un nodo eléctrico, yo le voy a asignar un voltaje 2. Ahí está. Para mi nodo 3, que era un voltaje, un nodo ficticio, ¿no? Se ha borrado, me he olvidado de colocarle. Vamos a colocarle, a ver. Nodo 3, ahí está. Para mi nodo 3, yo le voy a asignar también un voltaje, ¿no? O sea, los voltajes se le asignan tanto para nodos eléctricos o nodos ficticios, ¿no? Ahí está. Está su voltaje 3. Y para mi nodo 4, que también es un voltaje ficticio, también le voy a asignar su voltaje 4, ¿no? Bien. Ya asignamos los voltajes a cada nodo. ¿Qué es lo que nos decía? Luego teníamos que escoger un nodo de referencia cuyo valor de voltaje va a ser igual a 0. Generalmente el nodo de referencia es aquel nodo que tiene más mallas conectadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso todos los nodos eléctricos tienen 3 mallas. Bueno, en este caso, yo en particular en todo circuito eléctrico siempre escojo el nodo de referencia en la parte de abajo, ¿no? En la parte de abajo. Me permite hacer una solución del ejercicio de forma más práctica. Entonces este nodo lo voy a tomar como mi nodo de referencia. Al hacer nodo de referencia, mi valor de voltaje va a ser igual a ¿qué cosa? A 0. Mi valor de voltaje va a ser igual a 0. Ahí está. ¿Y cómo se le representa al nodo de referencia? En todo circuito siempre se le va a representar con el símbolo de tierra, ¿no? No sé si ustedes han escuchado ese símbolo. El símbolo de tierra, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? El símbolo de tierra con el símbolo de tierra, sí, más o menos es el símbolo de tierra. Vamos a que me permita ver un ratito, porque me permite dibujarlo, colocarlo bien. Ok, ahí lo tenemos, más o menos así, ¿no? El símbolo de tierra, ¿no? Así se simboliza. Entonces ya está nuestro cuarto paso. Hemos puesto un voltaje para cada nodo, ya sea eléctrico o ficticio. Hemos escogido un nodo de referencia, en este caso mi nodo 2. Y el voltaje en ese nodo va a ser igual a 0 y se simboliza con el símbolo tierra, ¿no? Bueno, la teoría lo que nos dice es que el nodo de referencia generalmente es el nodo que tiene más ramas conectadas, ¿no? Pero no es que obligatoriamente tiene que ser ese, ¿no? Ustedes pueden escoger cualquier nodo, ¿no? Y personalmente yo le he dicho que es más fácil reconocer como nodo de referencia al nodo que se encuentra en la parte de abajo, ¿no? En la parte inferior, ¿no? Para hacer un ejercicio, una solución más práctica. Bien, entonces ya cumplimos con el cuarto paso. Ahora hay algo muy importante aquí. ¿Se acuerdan que yo le dije que un supernodo era un voltaje entre dos nodos? En este caso es un nodo ficticio y un nodo eléctrico. Acá también un nodo ficticio y un nodo eléctrico. Ustedes me preguntarán, ya como acá hay dos nodos, este es un supernodo. Si este nodo 2 no hubiera sido el voltaje de referencia, este de acá sería un supernodo.
pero el supernodo no se aplica para un nodo que sea escogido como nodo de referencia, ¿no? Como en este caso es nodo de referencia, este de acá no vendría a ser un supernodo. Eso quiero que quede bien claro, porque vamos a encontrar ejercicios donde vamos a dar solución y quizás ustedes se puedan confundir, ¿no? Quiero que quede claro eso. Bien, vamos a continuar con el quinto paso. El quinto paso es muy importante, nos dice: verificar el tipo de modelo de circuito eléctrico al que pertenece el ejercicio y aplicar los criterios adecuados para obtener la ecuación de los nodos. Nota, dice: el número de ecuaciones es igual al número de nodos que contenga el circuito. Esto es muy importante, ¿no? En el método de mallas era el número de mallas es igual al número de ecuaciones. En este caso es el número de ecuaciones es igual al número de nodos, ¿no? Entonces vamos a ver acá los modelos, que son los modelos que ya hemos visto, pero vamos a analizarlo acá. Nos dice, como primer modelo, si el circuito contiene solo, ahí está la palabra solo, fuentes de corrientes independientes, debemos aplicar la ley de corriente de Kirchhoff a cada nodo para encontrar las ecuaciones de los nodos. Por ejemplo, acá tenemos este circuito modelo. Ya hemos reconocido los nodos, hemos asignado. Miren, en este caso solamente hay una fuente de nodo a nodo, no hay una resistencia como acá, por lo tanto no pusimos un nodo ficticio. En este caso todos son nodos, nodos eléctricos. Hemos reconocido en la parte de abajo el nodo de referencia que vale 0, ¿no? Entonces, ¿qué aplicamos cuando tenemos así solamente circuitos con fuentes de corriente? Solo fuentes de corriente, no puede haber fuentes de voltaje ni fuentes dependientes. ¿Qué hacemos? Simplemente aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff a cada nodo. ¿Qué era la ley de corriente de Kirchhoff? ¿Qué nos decía? La sumatoria de las corrientes que ingresa a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. En este caso lo voy a trabajar así. Voy a representar las corrientes en función de resistencias y voltajes, y eso lo voy a igualar a las corrientes que ingresarían o saldrían al nodo por parte de fuentes, ¿no? Por ejemplo, para el nodo 1 vamos a trabajar. Por ejemplo, ¿cómo sería mi ecuación para el nodo 1? Mire, acá yo tengo una resistencia entre dos nodos. Acá yo también tengo una resistencia entre dos nodos. Sería B1 menos B2, o sea, B1, que es el nodo que estoy trabajando, menos el otro nodo que estaría la resistencia, ¿no? Sería B1 menos B2 entre 12K. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy dividiendo voltaje entre resistencia. Y según la ley de Ohm, voltaje entre resistencia, que es igual a corriente, ¿verdad? Entonces sería B1, para el nodo 1 sería B1 menos B2 entre 12K más B1 menos B3 entre 6K, ¿no? Pero B3 vale 0, solamente sería más B1 entre 6K. ¿Hay otra resistencia? No. Entonces ahora lo voy a igualar al valor de la fuente de corriente. Y quiero ver aquí si es positivo o negativo. Si la fuente de corriente va a ingresar al nodo, como en este caso, va a ser positivo. Pero si la fuente de corriente va a salir del nodo, sería negativo. Entonces en este caso sería igual a 4 por 10 a la menos 3, que es miliamperio. Y para mi nodo 2 sería, como estoy trabajando ahora acá y tengo una resistencia, sería B2 menos B1 entre 12K, B2 menos B3 entre 6K, pero B3 vale 0, sería B2 entre 6K, ¿no? Se suma. Como ya no hay más resistencias, ahora lo voy a igualar a la fuente. En este caso está saliendo, sería negativo, no sería menos 2 por 10 a la menos 3, que sería miliamperio. Y ahí tengo dos ecuaciones. ¿Cuál sería otra ecuación si ya no tengo otro nodo que trabajar? Aquí ya está mi tercera ecuación, que B3 es igual a 0. Siempre cuando yo tengo mi voltaje de referencia que vale 0, siempre va a ser una ecuación, ¿no? Por lo tanto, ahí están mis tres ecuaciones. Y así de sencillo se aplica este criterio para este tipo de modelo. Tenemos otro tipo de modelo. Dice, si el circuito contiene fuentes de voltajes independientes en una determinada rama eléctrica, el voltaje de nodo que le corresponde será igual al valor de dicha fuente de voltaje. Vamos a ver en este caso. En este modelo, como dice, si el circuito contiene fuente de voltaje, no dice solo, no dice la palabra solo. Por lo tanto, como en este modelo, también encontramos fuente de corriente. ¿Pero qué quiere decir ello? Nos dice si hay un voltaje en una determinada rama eléctrica, el valor del nodo donde se encuentra la fuente de voltaje va a ser igual a la fuente. Pero ustedes dirán, aquí yo tengo un voltaje entre dos nodos, es un supernodo. No, yo ya les expliqué acá, ¿no? Si este nodo es referencial, no aplica, ¿no? Por lo tanto, simplemente no aplica para supernodo. Pero si este voltaje hubiese estado, por ejemplo, aquí en vez de la fuente de corriente, hubiese estado una fuente de voltaje, ahí sí sería un supernodo, porque ninguno de los dos nodos comprometidos es el nodo referencial. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos modelos así? Si tenemos una fuente de voltaje al costado de un nodo, ¿qué hacemos? Simplemente, ¿qué cosa? A la hora de poner mis ecuaciones para el nodo 1, ya no voy a hacer B1 menos B3 entre 6K, ¿no? Simplemente va a ser B1 es igual a 6 voltios. El signo va a depender del signo más cercano al nodo. Si el signo más cercano es el más, va a ser positivo. Si el signo más cercano es menos, va a ser negativo. Entonces, para este modelo, en el nodo 1, el voltaje 1 va a ser igual, ¿cuánto? 6 voltios positivo, ¿no? Por ejemplo,
Y ya para el nodo 2, como aquí si no hay fuentes de voltajes al lado del nodo, ya se aplica la ley de corriente de Kirchhoff, como aplicamos acá, ¿no? B2 menos B3 entre 3K porque están en serie, B2 menos B3 entre 6K, ¿no? Y se iguala la corriente, que en este caso sería positivo, sería 3 miliamperios, o sea 3 por 10 a la menos 3, ¿no? Y así es como se aplica este modelo de circuito, ¿no? Por ejemplo, de acá, este voltaje, ¿qué pasa si lo hubiéramos tenido acá? Tendría que poner un nodo ficticio acá, ¿sí o no? Y ya para el nodo ficticio sí sería igual al valor de la fuente, ¿no? Y para acá, para B1, y si supongamos que acá es la resistencia, ya tendría que aplicarse la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? Bien, ya entonces dejamos claro ese modelo. Vamos a pasar al modelo de acá, el modelo 3. Nos dice, si el circuito contiene fuentes dependientes, aplicamos inciso 1 e inciso 2. 5.1, 5.2, perdón. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que si tenemos fuentes dependientes, como acá, miren, una fuente de voltaje dependiente, ya saben que se simboliza como rombito, ¿no? ¿Qué es lo que aplicamos nosotros? Los criterios de acá, 1 y 2. Vemos si solamente tiene fuentes de corriente o si también tiene fuentes de voltajes al lado de un nodo, ¿no? Bien, ese es el criterio más básico, ¿no? Si tenemos fuentes dependientes. Y el último modelo es si el circuito contiene una fuente de voltaje entre dos nodos. Ah, ya, aquí sí vemos supernodo. No aplica, dice muy claro, no aplica para el nodo de referencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese supernodo? Así como el método de mallas, si teníamos una fuente de corriente entre dos mallas, lo hacíamos de eso, lo abríamos, ¿no? Y las dos mallas se hacían una sola. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa fuente de voltaje que se encuentra en dos nodos? Lo vamos a cortocircuitar. Al hacerlo cortocircuito, ¿qué es lo que se va a hacer con esos nodos? Se va a volver, un solo nodo, ¿no? Vamos a ver acá. Tenemos una ecuación de restricción. Por ejemplo, acá, mire. Aquí yo tengo una fuente de voltaje entre dos nodos, pero dice no aplica para el nodo de referencia. Yo sé que el nodo 4 es el nodo de referencia, por lo tanto aquí para mi nodo 2, ¿a qué va a ser igual? Aplicando mi ecuación, sacando mi ecuación, el voltaje 2 va a ser igual a 12 voltios positivo, ¿no? Nada más. En este caso, mire, aquí en el nodo 1 yo no puedo trabajar B1 menos B2 entre 6K más B1 menos B4 entre 3K, no, porque aquí yo tengo un nodo entre dos nodos eléctricos, ¿no? Entre dos nodos eléctricos. Recuerden que el supernodo también puede estar entre dos nodos ficticios, ¿no? O un nodo eléctrico o un nodo ficticio. Bien, aquí yo tengo un voltaje, una fuente de voltaje entre dos nodos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Imaginariamente voy a cortocircuitar. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, voy a sacar esa fuente de voltaje y simplemente lo voy a representar así, por una línea. Vamos a ponerle una línea así, ¿no? Una línea gruesa. Imaginemos que ya no está la fuente de voltaje, que solamente está la línea gruesa. Al hacer esa línea, ese conductor, uniendo los dos nodos, ¿qué es lo que va a hacer esos dos nodos? Esos dos nodos se van a convertir en uno solo. Una vez que convertimos en uno solo, yo ya aplico mi ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? ¿Cómo? Así. B1 menos B2 entre 6K, B1 menos B4, pero B4 es 0, solamente sería B1 entre 3K. Luego me paso al nodo 3, B3 entre menos B2, entre 12K y B3 entre 6K, ¿no? ¿Por qué? Porque B4 es 0. Así aplico yo. Y luego, ¿qué voy a tener? Una ecuación de restricción, así como teníamos para mi supermalla. Aquí para el supernodo, por cada supernodo voy a tener una ecuación de restricción. ¿Y cómo va a ser eso? Voy a restar el voltaje del nodo que tiene el signo positivo menos el voltaje del nodo que tiene el signo negativo. Por ejemplo, el signo positivo, ¿para qué nodo está? Para el nodo 1. Y el signo negativo para el nodo 3. Entonces sería B1 menos B3 es igual, en este caso, a 6 voltios. Y así vamos a aplicar este criterio cuando trabajemos supernodo. Recuerden que es muy importante conocer todos estos criterios. Bien, una vez que aplicamos estos criterios, nosotros vamos a poder obtener ¿qué cosa? Las ecuaciones de los nodos. El paso 6 es resolver y ordenar esas ecuaciones y obtener los voltajes. Y el paso 7, una vez que conoció los voltajes, regresamos al circuito inicial y aplicamos la ley de Ohm si se requiere para obtener la incógnita que nos pide el ejercicio, ¿no? Y bien, amigos, es así como se resuelve un ejercicio aplicando el método de nodos. En los siguientes videos vamos a desarrollar también así como para el método de mallas, ¿no? Vamos a hacer 10 videos aplicando ejercicios con el análisis de método de nodos para que ustedes tengan práctica y vamos a ver ahí cómo aplicamos los criterios. Bien, compartan este video, les invito a que se suscriban al canal y bueno, eso ha sido todo por este video, los espero en el siguiente. Muchas gracias.